Queridos amigos y amigas que escuchan nuestra emisora diocesana, Nuestra Señora del Socorro y las emisoras comunitarias que transmiten desde nuestras parroquias y en especial este programa propio del domingo, siempre en domingo. Hace 8 días estábamos viendo cómo se celebraba el último domingo del mes de octubre. El tiempo de Dios es así. Y hoy ya estamos celebrando el primer domingo del mes de noviembre, que corresponde al 31º del tiempo ordinario, en donde vamos a escuchar tantas lecturas que nos dan mensajes hermosísimos, las cuales tenemos que, participando de la Santa Misa Dominical, que después del Congreso Eucarístico Diocesano, que para todos fue un signo privilegiado de la presencia de Dios en medio de nosotros, porque se trataba de centrar nuestra fe en el misterio eucarístico, en el sacramento de la Eucaristía, en la presencia viva de Jesús bajo las especies sacramentales, como cuerpo y como sangre que nos salva y que nos da el alimento que no perece, sino que nos da la vida eterna. Celebramos ese congreso de una manera maravillosa y al celebrarlo durante todo este año que no ha terminado, el año litúrgico, hemos hecho una proclama, hemos hecho unas promesas, unos compromisos, como por ejemplo de participar todos los domingos en la Santa Misa. ¿Por qué tan fácilmente dejamos la Santa Misa el día domingo? Si somos cristianos, si somos católicos, si decimos creer en Dios y en sus misterios y en este hermosísimo sacramento que nos invita a adorar al Señor aquí presente, porque así Él se nos presenta y nosotros le decimos, como los discípulos de Emaús, quédate con nosotros, Señor. Es el santo asombro ante el misterio que debe llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, y entonces participar en la Santa Misa los domingos. El Evangelio de este domingo, que es el día del Señor, del encuentro con Él, con la Iglesia, es de San Marcos, porque es el Evangelio de todo este tiempo, y es el capítulo 12. Vamos a escuchar esta lectura y entonces hacer el comentario respectivo. Con atención seguimos la proclamación. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos un poco de la historia de Israel y sus leyes, la ley de Moisés. La ley de Moisés se centró en el Decálogo, los 10 mandamientos. Pero después, como vemos en los libros del Antiguo Testamento, especialmente en los que llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y en especial el Levítico, Deuteronomio, hay muchas normas, y a lo largo de toda la historia de Israel fueron organizándose muchas leyes, preceptos que tenían que cumplir los israelitas, unos incluso bajo, diríamos, la pena de muerte, porque tenían que morir si cometían ese pecado, como la idolatría, grave pecado en el Antiguo Testamento, y siempre.
Entonces, los judíos, el pueblo de Israel, tenía muchos preceptos. En el estudio de todo este tema, los estudiosos nos dicen que más de 635 preceptos. Imagínense. Para nosotros los mandamientos son 10, no son más. Las bienaventuranzas son 7, 8, 4, no son más. Entonces habría que entresacar los principales preceptos, porque obviamente en una cantidad tan grande, para cumplirlos todos, los rabinos, los maestros de la ley, tenían que ir mirando si entre ellos había unos más importantes que otros. Ese es el origen y el contexto en el cual surge la pregunta con que el escriba o maestro de la ley que se acercó a Jesús le hace a él, pensando en todo eso. Y Jesús lo entendió muy bien. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué mandamiento es el primero de todos? A nosotros también se nos puede preguntar. De los 10 mandamientos, ¿cuál es el primero de todos, el más importante? Y de pronto nosotros no estamos capacitados para dar la respuesta cierta, verdadera, a esa pregunta. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Y nuestro Señor sin vacilación respondió. El primero es. Lo encontramos hoy en la Santa Misa en la primera lectura. Libro del Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Nuestro Señor respondió, acudiendo al libro del Deuteronomio. No inventó nada. Dijéramos, no les dijo nada nuevo a ellos. A este escribo. Escucha, Israel. Es el primer mandamiento. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Qué más estaba escrito? Es que estaba escrito. Abrimos la Biblia, el Deuteronomio 6.5, encontramos esto. Lo que llaman los entendidos el Shema de Israel. Escucha. Shema quiere decir escucha. Hay que estar a la escucha de lo que Dios dice. Y lo primero que Dios dice antes que todo es amarás. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y si es el único Señor, entonces amarás a ese Señor, que es tu Dios, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todo el ser. La respuesta es clarísima y está fundamentada en la misma Sagrada Escritura. Nuestro Señor podía haber terminado ahí porque el libro del Deuteronomio no dice más. Dice otras cosas, pero en relación con este mandamiento es lo que dice, en primer lugar. Pero Jesús siguió respondiéndole al escriba y diciéndole, el segundo, o sea, hay uno primero y hay uno segundo. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tampoco Jesús en ese momento se inventó ese precepto. Ese precepto estaba en el libro del Levítico. Si nosotros abrimos el libro del Levítico, capítulo 19, verso 17, encontramos este precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús añade a la respuesta que le da a la pregunta, no hay mandamiento mayor que estos. No hay ningún mandamiento mayor que estos dos. Entonces, lo nuevo de Jesús, ¿qué es? Porque están en la Sagrada Escritura, Él no los inventa. Decir que no hay mandamiento más que estos, en importancia, que estos dos. Y Jesús, en la otra versión de los otros evangelistas, los une. Segundo es semejante al primero, dice en el otro evangelio de Mateo. El segundo es semejante al primero. Y ahí está la ley y los profetas.
Entonces, la respuesta es certera. La respuesta es certera. Por eso el escriba felicita a Jesús como maestro que ciertamente respondió muy bien, que tiene razón cuando dice que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el ser, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. Así quedaron en esta conversación estas dos personas, estos dos personajes, el escriba que pregunta a Jesús y Jesús que le responde. Y están de acuerdo en que no hay más respuesta sensata, porque estos dos mandamientos juntos valen más que todo lo demás, valen más que el holocausto, que el sacrificio, que la celebración ritual, litúrgica. Por supuesto, esto aplicado a nosotros es igual, vale más que los ritos, vale más que todo. Y si hay más mandamientos, tienen que estar referidos a estos dos. No matar es porque yo amo al prójimo y porque amo a Dios, que es el dueño de la vida. Y así todos los demás mandamientos los interpretamos en razón de estos dos únicos que forman parte de toda la ley y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento se resume en esto, y el Nuevo Testamento también, porque Jesús lo asume y los junta en uno solo. ¿Qué le dice Jesús al escriba? Que no tenía nada de discípulo de Jesús, como Pedro, como los demás que él llamó, y que entonces ya deberían entender todas estas cosas y estar muy cerca del reino de Dios. Le dice Jesús, no estás lejos del reino de Dios. Y no estar lejos, ¿qué quiere decir? Que está cerca del reino de Dios. Que puede conseguir el reino de Dios, aunque no esté en el número de los discípulos, cumpliendo estos dos mandamientos. Por eso, entendido esto, el escriba, nos dice el Evangelio, no se atrevió a hacerle más preguntas. Nosotros, si queremos preguntarle a Jesús tantas cosas sobre nuestra vida, si estamos de acuerdo con esta enseñanza del Señor que es el mensaje de hoy, tenemos que estar de acuerdo si somos sus discípulos, o si no, estaríamos lejos del reino de Dios. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes y sus familias, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buen domingo para todos.